uno de los objetivos centrales del Foro Nacional Ambiental es elevar el debate de la política pública. Por eso el boletín del Foro Nacional Ambiental se llama Política Pública, y creo que ese objetivo se cumple con este tipo de participaciones que se están dando. Es decir, creemos que sí es un problema de política y que no se puede despolitizar este tipo de discusiones que se dan, sino hay que elevar el nivel de discusión política. Para continuar con este objetivo de plantear debates con posiciones que no son siempre coincidentes, sino divergentes, vamos a iniciar la segunda parte de este foro con un panel que va a ser moderado por el profesor Mauricio González de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, y él trabaja en el área de ecología y territorio. Mauricio. Sí, yo la vi ahorita. No, está suelta. Suelta, prendida. Si quieres. Discúlpeme. No, ya sé. Acá está, sí. Sí, se puede usar. Sí. Pasamos al escritorio. Entonces, avanza atrás. Sí. ¿Listo? Sí. Si quieres la dejamos ahí lista en el momento que le corresponda. Entonces, permítame, yo cuadro aquí con el segundo panel. Ya si quiere acérquese. Okay. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Mauricio. María Mercedes Maldonado. María Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Sería bueno poder seguir en la línea Sí. Pero mira que yo quisiera como que hiciéramos una reflexión respecto a escenarios futuros. Bueno. Sería como la propuesta que le están. Sería como pensando, digamos, en unos escenarios optimistas y pesimistas de la propuesta de la alcaldía construida, digamos, cómo se verían los efectos de calidad de vida, biodiversidad, cuestión de riesgo y servicio ecosistémico. No, pero entonces sí, no, soy abogada y no puedo hablar de servicios ecosistémicos. O la pregunta en general. No, yo puedo hablar de las posibilidades más políticas y de alternativas, porque si no poner a hablar de los sistemas me toca pasar. No, te hago la pregunta entonces general. Sí, desde la perspectiva de cómo se yo, pues, digamos, pero en un panel de esto no creo hablar. María Mercedes. Sino más bien lo que está en juego. Pero digamos, me gustaría proponerlo, claro, lo que está en juego, pero tú cómo lo verás en el futuro con el desarrollo ya hecho. ¿Qué pasaría? ¿Qué problemas existen? Con la propuesta de la alcaldía. Sí, que sería como así. ¿Sí? Bueno, buenos días para todos. Entonces, este segundo panel vamos a estar concentrados un poco en la visión futura de la reserva. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida a Juan Mayer, exministro, a María Mercedes Maldonado, ¿sí? El representante de Veeduría de Cerros y Reserva Vanderhammer, a Julio Fierro,
del Grupo de Investigación de Hidrogeólogos, ¿cierto? Y ella Sabrina Rodríguez, representante de la Autoridad Ciudadana de Protección de la Reserva. Digamos, quisiera hacer una pregunta específica a Juan Mayer, ya que usted... Bien, ¿mejor? Ok. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? Bien, entonces quisiera iniciar haciendo una pregunta específica a Juan Mayer, digamos de su opinión, ya que él participó justamente como exministro en la formulación de la reserva en una primera instancia, según tengo entendido, y de ahí quisiera proponerles a todos digamos, un ejercicio prospectivo. El ejercicio prospectivo consistiría en imaginar que la propuesta de la administración presente se construye, entonces pongámonos en unos 10 o 20 años hacia adelante, y cuál sería, digamos, un escenario optimista y un escenario pesimista de esa infraestructura, de esa reserva y de ese diseño ya construido o ya desarrollado. La intención de esa pregunta es, hemos hecho un repaso de todo el proceso que ha llevado, de los inconvenientes, de muchas observaciones que se hacen, pero pensar, claro, ¿qué nos estamos jugando? ¿Sí? ¿Qué nos estamos jugando? Y cómo podría ser un escenario optimista de eso y un escenario pesimista. No sé. Bueno, muchísimas gracias. Mi agradecimiento al Foro Nacional Ambiental. En realidad, hace mucho tiempo no hago parte de estos debates y decidí venir por la invitación que se me hizo. Sí, este panel se llama Futuro, pero yo no puedo concebir el futuro sin el pasado, porque si solamente vemos el futuro sin conocer el pasado, seguramente vamos a repetir la historia, y lo que yo veo hoy en día de todo este debate es que estamos repitiendo la historia. Entonces, me parece que aquí hay que entender un poco mejor cuál fue el origen de esta situación que estamos viviendo hoy en día. En el año 99, la administración del entonces alcalde Enrique Peñalosa sometió a consideración de la CAR su plan de ordenamiento territorial. Y la CAR en su momento hizo una serie de objeciones. Esto quiere decir que no se pudieron poner de acuerdo. Se intentó que se pusieran de acuerdo y no, eran agua y aceite. Y entonces, ¿qué sucedió? Llegó a mi despacho el caso como ministro de Medio Ambiente para que fuera el juez ante esa controversia que se había presentado. Obviamente este era un tema de enorme importancia, el ministerio lo tomó con toda la atención del caso y yo como ministro observé que era tan fundamental cualquier decisión que tomara el Ministerio del Medio Ambiente que dije, bueno, aquí lo que necesitamos hacer es establecer un grupo de especialistas en diferentes visiones que nos puedan ayudar a tener unas recomendaciones para tomar una decisión basada en el conocimiento. Era una decisión política la mía y obviamente esa decisión política, como lo he considerado a lo largo de mi vida, tenía que tener fundamentos científicos y de conocimiento con una visión interdisciplinaria. Y por lo tanto conformé el panel. El panel que ustedes ya conocen muy bien de qué se trata, cómo es el asunto. Allí, evidentemente, como lo decía Julio hace un momento, estaban los intereses apasionados. Ese es un escenario que me tocó, hoy lo tenemos igual. Había un tema que me parecía fundamental
y era precisamente la importancia que le daba la Ley 99 a la sabana de Bogotá. Y este fue un concepto central. Miremos la sabana y con base en eso miramos también el tema de este conflicto en el borde norte del Plan de Ordenamiento Territorial. Y así fue, digamos, ese fue el mandato. Buscamos que la Secretaría Técnica la hiciera la Universidad Nacional para el panel. La idea del panel la discutí con el alcalde Peñalosa. Le dije, mire, aquí hay un conflicto y pienso tratarlo de esta manera. Él estuvo de acuerdo. Discutimos incluso quiénes integraban el panel. Lo mismo hice con Diego Bravo, en su momento director de la CAR. También estuvo de acuerdo. Lo mismo hice con el gobernador González. También estuvo de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo de que las recomendaciones que salieran de ahí, pues las acogeríamos. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que cuando salieron las recomendaciones, inmediatamente el alcalde Peñalosa se opuso. Hasta el punto que la resolución que yo saqué ordenando a la CAR la creación de la reserva y el establecimiento de su plan de manejo, ese acto administrativo fue demandado por la administración Peñalosa. Con tan mala suerte para la administración Peñalosa que el Consejo de Estado, a donde llegó esa demanda, conceptuó que lo que había hecho el ministerio estaba ajustado a la ley. Yo considero hoy en día que este es un caso juzgado y me llama mucho la atención que se haya reabierto, pero más me llama la atención que la CAR se haya demorado tantos años para definir la reserva y para establecer su plan de manejo. Miren, para aquellos, es que veo muchas caras jóvenes acá, me fascina esto, que interesantísimo. La CAR se demoró cerca de 10 años para configurar la reserva bajo los lineamientos que le había dado el Ministerio de Medio Ambiente. Y se puso además un año de plazo para establecer el plan de manejo. Se echó 4. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie tomaba decisiones, porque obviamente vuelvo al tema de los intereses apasionados y de la política. Aquí se estaba poniendo y comprometiendo el futuro de la sabana y particularmente de la reserva Van der Hamen, que se llamó Van der Hamen cuando se creó la reserva por parte de la CAR, se denominó Reserva Van der Hamen, y que ¿qué era lo que buscaba? La conectividad de los ecosistemas de la sabana, particularmente ecosistemas estratégicos, pero el otro punto, que no hubiese conurbación con Chía, porque esto ya se estaba juntando. Pues miren lo que pasa cuando las autoridades no toman decisiones o las congelan. Hoy estaba oyendo acá que ya hay una gran parte de la reserva establecida, intervenida. Pues yo tengo que decir que todas esas intervenciones son ilegales, porque no podían intervenir unas zonas que obviamente ya tenían una legislación específica. Esto simplemente para mencionar, y al final voy a concluir con mi visión de futuro, porque estoy muy preocupado por el futuro de la institucionalidad ambiental de este país. Si el Ministerio de Medio Ambiente no tiene la capacidad de soportar sus decisiones, tales y tan importantes como fue la creación de la Reserva Tomás Van der Hamen, y recula en un determinado momento,
pues sería un mensaje muy negativo para el futuro del país. Si la CAR, que fue la que definió los límites de la reserva y la creó, y posteriormente hizo una cantidad de estudios para poder determinar su plan de manejo ambiental, ahora lo modifica de una manera radical, estaríamos en el peor de los mundos de lo que significa la institucionalidad ambiental en este país. Ahí lo dejo. Juan, muchísimas gracias. María Mercedes, ¿tú cómo verías ese escenario futuro, digamos, optimista y pesimista, en el sentido de que esa propuesta se consolide? ¿Me escuchan bien? ¿No? Bueno. Ok, es que me dicen que no puedo usar los dos porque hay problemas, pero… Bien, digamos, la respuesta central, quería conocer la opinión de María Mercedes en el sentido de cómo vería ella el futuro desde su perspectiva, en el sentido de que efectivamente, digamos, la propuesta de la administración se consolide. ¿Cuál sería un escenario, digamos, optimista y un pesimista en ese sentido? Bueno, buenos días para todas y para todos. Agradezco muchísimo al Foro Nacional Ambiental y a la Universidad de los Andes la posibilidad de estar participando en este foro. Voy a romper un poco el formato con la autorización del profesor Manuel Rodríguez, porque cuando se habla de temas territoriales es muy difícil, solo las palabras, ayuda mucho más las imágenes. Solo voy a mostrar algunas imágenes. Estas ya se mostraron aquí, son las imágenes de una imagen de futuro de lo que sería la reserva consolidada que hizo Diana Biedner en su momento de la Fundación Cerros, y sería la reserva como un parque. Y yo creo que el primer reto que nos plantea el tema de la reserva Thomas van der Hamen es que una sociedad urbana como quienes vivimos en Bogotá aprendamos o asumamos el reto de que los proyectos ambientales son tan importantes como los proyectos de infraestructura vial o los proyectos de renovación urbana, y que no son algo residual ni que son algo que son tan costoso que no podemos asumir. Entonces, estas son las imágenes de una posibilidad de un parque, y estas son las imágenes de la reserva. Esto es una zona de Bogotá aquí cercana, las Torres del Parque. Esto es una imagen cualquiera, inclusive de vivienda para personas de tercera edad, y esto es Cali. Digamos, eso sería, pues de pronto con mucho verde, pero eso sería la reserva. Y esta es la reserva hoy. Estas son las flores, digamos, la idea de que alguien dijo aquí que el 90% estaba industrializado, más o menos un 20% del área de la reserva tiene usos entre flores, que sería un uso agroindustrial, industria propiamente dicha es el 2%, vivienda, equipamientos. La gran mayoría es una zona que está así hoy, eso es una aerofotografía reciente, ahí están los porcentajes. Así la muestra la reserva de la alcaldía. Dice porque no toma parte del área. Esto sería lo que la alcaldía dejaría de la reserva, y esta ya es toda la reserva completa. Esto es el bosque, el Cerro de la Conejera, que no hace parte de la reserva, se integra a ella. Y ahí es la propuesta de la alcaldía, que aparentemente es muy verde porque la muestra solo verde y blanco, pero si alguien hizo un trabajo que fue restando, que ya son equipamientos, que ya son clubes, que ya es la Conejera, la ronda, la zona de protección y manejo del río Bogotá, que hago aquí una alerta enorme, porque la CAR acaba de tomar una decisión tendiente a acabar con una zona de 270 metros del río Bogotá, la zona de protección y manejo de Bogotá, y pretenden en el POT de Bogotá, la CAR, Autoridad Ambiental, ya aprobó eso, se reduzca a la ronda hidráulica de 30 metros. Es casi tan grave. Los 270 los van a urbanizar para que queden solo 30, es algo tan grave como el proyecto de urbanización de la reserva Thomas van der Hamen, y se llama Ciudad Río. Y esta es la reserva, la propuesta completa de la alcaldía. O sea, esto, ahí está el verde, pero si al verde se le cruzan vías,
se le cruzan todas estas vías. 10 vías han solicitado sustraer ante la CAR para hacer 10 vías dentro de la reserva y además se le ponen tejidos urbanos. Estos cuadritos negros después estarán llenos de edificios de 20 pisos. Entonces, ese verde que nos dicen que es mejor que la propuesta de la reserva Thomas van der Hamen, esta, como la definió el profesor van der Hamen y la apoyó el panel de expertos, pues si se habla en el papel y se dice, sí, estamos pasando, dejamos 634, pero añadimos 600 más. Ahorita yo veía que el gerente de Ciudad Norte, cuando Manuel hablaba, decía que no era cierto, pues con la cabeza, que se va a urbanizar todo el norte de Bogotá. Aquí está lo que es Lagos de Torca, que ya es un proyecto aprobado para desarrollo urbano. Entonces, sobre las posibilidades de futuro, yo creo que esta propuesta no es mejor como nos lo ha planteado la alcaldía y como insinúa el Humboldt, que me sorprendió hoy la presentación de la persona del Humboldt, porque insinúa que realmente sería mejor. No es mejor, porque es fragmentar totalmente, porque si fuera solo que dijera, bueno, se queda el verde, pero va a estar lleno de tejidos urbanos y toda una zona rural, incluida la zona de manejo y protección del río Bogotá, estaría urbanizado. ¿Cuál es la decisión con respecto a este tema? Que realmente Bogotá no necesita ese suelo, por lo menos en los 12 años que Peñalosa va a hacer su plan de ordenamiento territorial, legalmente. Pero, como ya se ha dicho acá, en muchísimo más tiempo la ciudad no va a necesitar ese suelo. Los mismos inmobiliarios saben que Lagos de Torca, que son 1.800 hectáreas, ya con un plan de ordenamiento zonal aprobado en 2017, va a tardar en hacerse 30, 40, 50 años. Ciudad Salitre, que tenía 400 hectáreas, empezó en los años 80 y todavía tiene suelo sin construir. Todavía hay terrenos de Luis Carlos Sarmiento Angulo en Ciudad Salitre sin construir, engordando, ahí en la mitad de la ciudad. Claro, aquí hay un factor que el cambio y la discusión ciudadana y el cambio en las normas ha llevado que ya meten vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que pues acelera el desarrollo de las zonas de expansión, porque la demanda realmente o las necesidades de vivienda mejor es a ese nivel de la vivienda social de las personas de más bajos ingresos, que es donde más crece la población de Bogotá. Pero esto es una gran operación inmobiliaria y especulativa. ¿Por qué? Porque es volver ahora expansión urbana, ese suelo, y ahí es irreversible, pues nada es irreversible, pero va a ser muy difícil que un alcalde y un consejo después tomen la decisión, si en 20 años no han querido hacer la reserva, de echar atrás un suelo de expansión urbano. Eso va a subir de precio, ¿sí? Así no haya demanda, porque así opera el mercado de la tierra. No es un tema como los tomates, si hay más oferta va a bajar el suelo, sino es el control que tiene cada propietario de pedir el mayor y mejor uso por su tierra. No, obviamente, si en 20 años no se ha hecho nada por hacer realidad la reserva, menos va a pasar, y es un proceso, como les digo, de anticipación de rentas, de especulación para unos suelos que puede que la ciudad no utilice ni necesite. ¿Por qué no concentrar los esfuerzos en Lagos de Torca? ¿Y por qué no, si está la alcaldía, como ha dicho en este panel el gerente de Ciudad Norte, tan interesado en el tema ambiental y tan interesado en concertar, por qué afectar la reserva como se concibió después de muchos años de estudio, después de muchas discusiones con muchos actores a muchos niveles, y para sumarle otras áreas por ahí en la zona norte? Entonces, ¿por qué no dejar esa reserva? Sobre la sabana, es cierto que ha habido un crecimiento en la sabana, pero es de dos tipos. Uno, la vivienda social, que se llama interés social e interés prioritario,
que se ha ido sobre todo al occidente. Las cifras del censo del 2018 que la alcaldía y la CAR quieren desconocer, el gerente de Ciudad Norte todavía aquí nos ha hablado de las cifras del censo del 2005 y proyecciones y análisis a partir de ahí. Si las cifras del censo del 2018 nos muestran es que la mayor parte de la población de Bogotá fue trasladada por efecto de políticas de vivienda nacionales y distritales hacia el sector occidental de Soacha y Mosquera. Hacia el norte es personas que quieren vivienda unifamiliar, con algo de verde alrededor, que no va a cambiar tan fácilmente esa opción de localización. Y la pregunta es, ¿estamos discutiendo si los POT de la sabana con una cantidad de suelo suburbano van a cambiar o no? Hacer esta decisión va a traer al norte una situación de presión de urbanización y de especulación sin corregir la que está ocurriendo en la sabana. Yo querría después hablar del futuro inmediato, de qué está ocurriendo y cómo podremos lograr salvar la Vanderham. Perfecto, muchísimas gracias. Julio, quisiera hacerte la misma pregunta en el sentido de escenario futuro, sobre todo desde tu experiencia como geólogo y como investigador. Bien, dado que soy geólogo, quiero hacer la claridad de que estamos haciendo desde Terrae un ejercicio de geología ciudadana, que no estamos pagos ni por veedurías ni por instituciones. Esto se hace ad honorem y lo hago fundamentalmente desde mi parte personal por un inmenso agradecimiento a Tomás y a Anita. Yo también, al igual que Juan, quiero, antes de hablar del futuro, hablar un poco de unos antecedentes, pero unos antecedentes que no se van tan atrás. Y esos antecedentes tienen que ver con los estudios que son hoy el plan de manejo ambiental de la CAR, que los haya hecho el Instituto de Estudios Urbanos, pues es quien los hizo, pero ese es el plan de manejo que tiene hoy la reserva, y los precarísimos estudios que en aguas subterráneas y que en geología está pasando la alcaldía, y ojalá Juan Camilo no se fuera para que no cometa unos errores cuando habla de este tema. Voy a hablar de 4 cosas particulares. Primero, unos sistemáticos errores que son convenientes en los estudios hidrogeológicos, que pasan por llamar a las arcillas impermeables, que pasan por decir que la formación sabana son rocas y que uno los ve sistemáticamente en los estudios, que pasan también por contradicciones en la precipitación media anual de la zona de la reserva y son siempre convenientes para el propósito de destruir la reserva. Segundo, y ya lo planteó alguien en el público, no consideran los estudios más detallados que existen hoy y que no son convenientes para su propósito. Y ese par de estudios fundamentalmente son el modelo hidrogeológico de la Secretaría Distrital de Ambiente 2015, que define toda esta zona como acuífera, y tampoco considera los estudios que hizo el Instituto de Estudios Urbanos a través para la CAR, que son los estudios más detallados que hay hoy. Y si yo estoy en contra de lo que se está planteando, tendría que hacer estudios más detallados, pero eso no es lo que está ocurriendo hoy. Los estudios que está presentando la alcaldía, en donde está la Universidad Javeriana y otros consultores, están hechos sobre una base geológica 1/100.000, que muestran en 7 centímetros el lado más grande, más largo de la reserva, es decir, no hay ningún detalle, se invisibilizan los problemas y entonces no hay tampoco un enfoque adecuado, porque es que traen unos expertos de estos hidrogeólogos extractivistas que piensan solo en sacar agua, pero es que la función de la reserva Tomás Van der Hamen en términos de conectividad y de ciclo del agua no está pensando en la extracción de agua subterránea de manera masiva para seguir desecando la sabana. En lo que está pensando es cuál es la relación entre los acuíferos someros que están en la formación sabana, los humedales y el río Bogotá. E incluso los muy precarios estudios que ha pasado la alcaldía en estos temas reconocen 2 cosas. Primero, que si se impermeabiliza la zona, toda la infiltración en la parte plana termina, y estamos hablando, y María Mercedes menos mal lo muestra, yo fui más obediente y la presentación que traje va a quedar para el que esté interesado, el 50% se pavimenta. Y si se pavimenta, si se cubre ese 50%, pues la mitad de la reserva ya no infiltraría, ya no sería hecho una reserva y no cumpliría con el objetivo que está planteado de una conectividad.
Dice el funcionario de la alcaldía que hay unos modelos numéricos. Para hacer modelos numéricos hidrogeológicos se necesitan datos que a hoy no existen o al menos no están en los estudios públicos. Y extraña que si están trabajando estos temas, ¿cómo es posible que un geólogo desde la ciudadanía sepa que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia se están haciendo proyectos en aguas subterráneas en un material muy similar y estén llegando a la conclusión de que recarga la parte plana e incluso aporta a los acuíferos profundos? Entonces, estamos hablando de una regulación de largo plazo en unos materiales que no son tan permeables, pero aquí nadie habla de números, y esa tasa, esa velocidad con la cual entra el agua en esa parte plana que ellos tratan de impermeable, está entre 0,1 y 1 metro día. Si los acuíferos más profundos están a 300, a 200, en algunos lados están prácticamente a 0 en la parte más oriental, entonces lo que significa es que son importantes en la recarga. Los estudios de la Universidad Javeriana, sin ningún sustento, están diciendo que no hay relación entre los acuíferos profundos y los acuíferos someros. Entonces, ese enfoque equivocado de la hidrogeología, pues obviamente no tiene nada que ver con cómo estudiar la reserva Tomás Van der Hamen. Y quiero terminar esta parte, antes de hablar del futuro, con algo que ya planteó María Mercedes y que planteó también Julio en el panel anterior. De las cerca de 5.000 hectáreas que quiere urbanizar esta administración antitécnica y anticientífica y negacionista de la ciencia, hay 440 hectáreas que están en la llanura de inundación del río Bogotá. Y resulta que los estudios del IDIGER ahora plantean que la zona de amenaza alta ya quedó restringida a la zona entre Jarillones y adecuación hidráulica que hizo la CAR. Esto es absolutamente regresivo. Hoy en el mundo de lo que se trata es de renaturalizar los ríos y no de seguirlos constriñendo. Pero además, yo no sé, todavía hay un montón de ingenieros que no ven Hidroituango, que no ven lo que sucede con sus estructuras y piensan que son infalibles y que van a durar para siempre. Cuando uno hace obras de mitigación en una zona de inundación, esa amenaza no desaparece, y en los estudios del IDIGER la desaparecieron. Y además, María Mercedes, quiero terminar con esto, están haciendo y tomando medidas en contra de la normativa que inserta el riesgo en los planes de ordenamiento territorial. No puede ser que la CAR esté permitiendo que, sin estudios de detalle, que son los que llevan a proponer cuáles son las medidas de mitigación de riesgo, sino con estudios básicos, que son los que tiene hoy la alcaldía para la zona de inundación del Bogotá y del Tunjuelo, vaya a meter a una cantidad de gente, 440 hectáreas de área construida, en zonas de riesgo. Así que la prospectiva, por supuesto, es absolutamente negativa en términos de la regulación del ciclo del agua y de construir una ciudad segura sin asentamientos en zonas de riesgo, si nosotros permitimos que esta barbaridad ambiental, en este momento estarán premiando al alcalde por su ambientalismo, que esta barbaridad ambiental se lleve a cabo. Sabina, te haría la misma pregunta desde la perspectiva de un escenario futuro, si tú cómo lo ves, optimista, pesimista y demás, desde tu experiencia. Bueno, primero agradecer muchísimo al Foro Nacional Ambiental por esta invitación y pues un honor compartir este panel con mis copanelistas. Yo quisiera empezar por decir que si la CAR llega a aprobar la propuesta de la alcaldía, el escenario es pesimista y pesimista. Pero hay escenarios optimistas en toda esta discusión, porque la única opción no es que la CAR apruebe la propuesta de la alcaldía. Y somos optimistas en creer que no lo va a hacer y que justamente en todo este ejercicio ciudadano que venimos haciendo no vamos a permitir que eso pase. ¿Por qué digo que sería pesimista y pesimista? Para no dejarlo simplemente en el aire. Primero, pues porque estaríamos retrocediendo en una decisión fundamental de ordenamiento territorial. Aquí quiero pues resaltar lo que ya nombró el exministro Juan Mayer, y este fue un tema que lo podemos llamar es cosa juzgada. Sobre esto ya hubo una discusión y algunos de ustedes tal vez se preguntarán si no hay un punto intermedio, que creo que siempre queda esa sensación que es como radical o la propuesta de la alcaldía o la reserva, y si no hay un punto intermedio.
En este caso no hay un punto intermedio, es que la reserva fue el punto intermedio. Recordemos, y aquí ya lo han venido explicando, el borde norte tiene 5.000 hectáreas, la CAR en su momento quería que fueran todas rurales y de protección, mientras que el distrito querían que todas se urbanizaran. Y justamente esa historia que nos recuerda Juan Mayer es un panel de expertos que deliberó y tomó una decisión equilibrada y decidió darle a la ciudad espacio para la expansión, que es lo que hoy conocemos como Ciudad Lagos de Torca, espacio para la protección ambiental, que es hoy la Reserva Thomas van der Hamen, y espacio para la ruralidad, porque la ciudad también tiene ruralidad. Y entonces esta decisión que ya se tomó es la decisión intermedia, porque no se decidió todo para ruralidad y protección, ni se decidió todo para la urbanización. Entonces, aquí no se trata de, ¿será que le mordemos un pedacito de este lado y le ponemos un poquito más de verde allá? ¿O cómo movemos las fichas para ver que no seamos tan radicales? No, aquí ya hubo una decisión y yo personalmente pienso que es radical de la alcaldía querer acabar con decisiones de largo plazo, con sustento científico y además con toda una ciudadanía que se ha movilizado alrededor de una ciudad que está demandando espacios verdes y que está demandando un modelo amigable y de calidad de vida. Entonces, creo que sería un escenario bastante pesimista. Y además quisiera hacer la siguiente aclaración, y es, en caso de que se apruebe, y esto ya es el trabajo que venimos haciendo desde la Veeduría Ciudadana junto con María Mercedes y muchas otras personas que integran la Veeduría, es el trabajo jurídico, pues nosotros demandaríamos la decisión de la CAR, porque creemos que no va de acuerdo con las normas, no hay una reglamentación clara para poder hacer lo que quiere, lo que está pidiendo la alcaldía, estaríamos violando, digamos, principios del derecho ambiental como la progresividad, en la protección ambiental, que cada vez se debe avanzar y no retroceder, y pues realmente creemos que en este momento la CAR no tiene la competencia porque no hay una reglamentación para la relinderación de reservas forestales. Entonces nos llevaría a un escenario de demanda nuevamente y por supuesto pues no es el escenario ideal y esperamos que no sea así, pero por supuesto que como ciudadanía también que defiende un modelo de ciudad, que defiende la importancia de la conservación y entender que esto, como lo decía María Mercedes, es una apuesta de ciudad, pues tendremos que acudir a los mecanismos que son las reglas de juego que hay para ello. Juan, yo quisiera escuchar tu visión futura después de haber hecho el repaso. Es tremendamente complicado. Yo creo que incluso ante la propuesta que he visto aquí esbozada, cabe el principio de precaución, de no ir a tomar una decisión que no sabemos a dónde nos lleva. La decisión de la reserva sí sabemos a dónde nos lleva, eso está claro. Lo otro ya notamos los debates. Me preocupa además enormemente que el gerente, a quien no conozco, el muchacho este que estaba sentado aquí al lado hace un rato, se haya ido. Y me preocupa muchísimo porque si él es el gerente de la zona norte, pues ¿quién más interesado de estar aquí escuchando argumentos? Me parece que eso lo que muestra es una administración sorda que quiere imponer lo que cree que quiere hacer. Y eso me preocupa enormemente. Y vuelvo al pasado. Yo soy de los viejitos que vuelve al pasado, ¿no? Y recuerdo que al final del gobierno Peñalosa, un periodista le hizo una pregunta y le preguntó: ¿y cuál ha sido lo más difícil que usted ha vivido en su alcaldía? Ya finalizando su administración, dice: el punto negro ha sido la decisión del Ministerio de Medio Ambiente para crear esa reserva. Y claro, yo junto esto con varias de las intervenciones acá. Una que hacía Manuel, que decía que cuando, como es tuitero, así se definió, entonces mandó a los candidatos y Peñalosa le contestó: no, es que eso es un potrero. Claro,
Eso mostraba que no tenía una idea clara basada en ciencia ni en conocimiento del conjunto de los temas. Pero aún más grave, no, porque lo que mostraba de una u otra forma es que no tenía visión de futuro. Y digo esto por una sencilla razón. Yo estuve ahora 5 años de embajador en Alemania y me tocó vivir en una ciudad fantástica, Berlín. Resulta que Berlín tiene un parque que es el que hace Berlín. Se llama el Tiergarten, es el jardín de los animales. Pues el jardín de los alemanes en 1945 era no menos que un potrero. Estaba devastado. Se habían tumbado todos los arbustos, árboles, porque ese invierno fue muy fuerte y Berlín no tenía energía, había que calentarse. En fin, ahí sembraban papa para poder tener después de la Segunda Guerra Mundial algo que comer. Era una situación terrible, pero aquí los potreros de acá son magníficos con relación a lo que había allá. Y si vieran hoy en día lo que es el Tiergarten, si no tuviera esa ciudad, el Tiergarten, Berlín no sería el atractivo y la calidad de vida de los ciudadanos que tienen hoy en día. Esto tiene que tener una visión de futuro. Obviamente hay intereses. Y miren, yo les digo muy sinceramente, todas las presiones que yo tuve cuando tomé mi decisión fueron terribles. Todas las presiones de múltiples sectores, del más alto gobierno, para que me moviera en la dirección de Peñalosa. Porque entre otras era el único que tenía plata en 1999 con la gran crisis nacional que teníamos, primera vez en la historia de Colombia que el Producto Interno Bruto estuvo en el -4%. Y el único que tenía plata para empleo, obras, todo, era Peñalosa, que se la había dejado Mocus, que no gastó un solo peso. O sea, encontró una caja enorme. Y, claro, pelear ahí con Peñalosa era terrible, pero se impuso la razón, se impuso la lógica y se impuso el conocimiento. Se impusieron los argumentos con una visión de futuro y tomando en cuenta el conocimiento de la mejor gente en el país para poder intervenir y poder opinar. Y yo les dije a todos los del panel, les dije, mire, ustedes vienen de diferentes sectores y tienen diferentes intereses, no me cabe duda, pero les pido un favor, la decisión que me traigan y la recomendación que me traigan, que sea por consenso. Tuvieron unos debates muy fuertes, con argumentos serios, juiciosos, basados en conocimiento, y llegaron con la propuesta de la reserva. Ahí estaban los grandes urbanistas del país, Rogelio Salmona, por ejemplo, estaba Germán Samper, gente que miraba el conjunto de los temas con mucho conocimiento y que no eran simplemente constructores de cemento sobre cualquier lugar. No, lo entendieron muy bien. Y yo invito a la reflexión porque es que me parece que aquí hay una dimensión ética, un minuto. Y esa dimensión ética es la decisión que tiene que tomar la CAR. Y me parece que allí hay una serie de problemas sumamente complicados, por lo que me he podido enterar. Hay gente con intereses particulares por esta reserva que hacen parte del consejo directivo. No están habilitados para poder emitir una opinión. Aquí me parece que esto hay que mirarlo con mucha seriedad y mucho juicio, porque nos estamos jugando el futuro de Bogotá, de la sabana y del bienestar que va a traer la reserva tal como fue planteada desde un inicio. Además, reitero, es cosa juzgada. Lo peor que le puede pasar al país es que cuando hay cosas juzgadas se vuelvan a abrir los debates. Así
este país no es viable. Muchísimas gracias. Bien, una vez imaginando esa propuesta de la administración en el futuro, yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es el escenario apuesta de ustedes, ese escenario deseado desde la perspectiva de cada uno de ustedes, pero obviamente teniendo en cuenta, como usted lo dice, la cantidad de intereses, la cantidad de presiones, el modelo clásico de desarrollo que pareciera, según la propuesta, que se cruza con o no es compatible con una reserva de este tipo. Entonces, ¿cómo sería ese escenario deseado o ese escenario apuesta de la reserva en esas condiciones de presiones y de modelos de desarrollo clásicos? No sé si quieres… 5 minutos. Bueno, yo quería contar en qué va el trámite, pero respondo la pregunta, si alcanzo si hay después la posibilidad. Sí, a ver, el plan de manejo de la reserva fue un plan de manejo, yo no estuve en ese proceso, pero por lo que sé fue bastante consensuado, con un buen nivel de discusión con la ciudadanía. Como todo, se podría mejorar algunas cosas, pero el plan de manejo es muy interesante y tiene que ver con la decisión del panel de expertos y el ministerio en el 2000, y es que reconoce algunas preexistencias, no es la reserva intocada, que no pasa nada. Que eso es muy interesante porque esa es una discusión que de hace muchos años, pero vigente hoy, de cuál es el modelo de áreas protegidas que queremos. Claro, hay ciertas zonas en que merecen ese nivel estricto de conservación de casi la naturaleza intocada, pero hay otras que no. Entonces la reserva admite los colegios, los clubes que existían. Lo único que tiene que salir por razones evidentes es la industria y las flores. Eso estaba planteado en el plan de manejo, debería estar cumpliéndose en la mitad del plazo. Obviamente Peñalosa paró todo el plan de manejo. El plan de manejo está la Hacienda La Conejera, que ya lo dijo el gerente de Ciudad Norte, es un bien de interés cultural y contempla inclusive agricultura, que es la parte que no reconoce la alcaldía, dice no, para nosotros solo lo que es de conservación. Entonces, no más de entrada es un laboratorio de una reserva en un área urbana, aunque eso es suelo rural, y de una reserva que recoge buena parte de los debates del ambientalismo de este país y del mundo en muchos años, de cómo tener varios usos. Y voy a sobre futuro porque se habló de que es privada, y si es privada, entonces no hay nada que hacer. Alguien refutó eso, y es verdad que el suelo es privado, pero no podemos aceptar el argumento de la alcaldía que para tener áreas protegidas tenemos que urbanizar una parte para quedarnos con el 20 o 30%. Ese no es el esquema. Definir áreas protegidas es algo que permite avanzar a una sociedad, no las de siempre, no las que se crearon en la década de los 50, los 60, sino ahora en el 2000, es una disputa tal que se ve acá en lo que se ha contado, que hay que concretar esa decisión y no decir no, urbanizamos 5.000 hectáreas para poder volver públicas 600 en parques dentro de las urbanizaciones. Eso es lo que nos propone Peñalosa. Hay formas, primero, no todo el suelo tiene que ser público. Hay suelo de propiedad privada en que acuerdos, y lo contempla el plan de manejo, con los propietarios permitan que tengan usos compatibles con la conservación. Los primeros, los colegios y los clubes. ¿Qué mejor para los colegios que estar en una zona de reserva? Hay propietarios interesados en que obviamente la sociedad les pague servicios ambientales, es uno de los términos técnicos posibles, que prestan, pero sin dejar de ser propietarios, sino pagando más, sobre todo por la conservación. Habrá casos en que los bancos que tienen los terrenos, porque los constructores que tenían se quebraron y se los devolvieron a los bancos, los constructores, ellos no van a querer un uso compatible, habrá que adquirir el suelo. Y ese suelo se puede adquirir porque ese ha sido uno de los argumentos de Peñalosa. Empezó en el 2016 que valía 3 billones de pesos y que la sociedad no tenía ese dinero y que era un desperdicio. Ya va en 600.000, vale más o menos 300.000 porque ese es un suelo rural.
Pero si quisiéramos construir equidad, porque un propietario se va a sacrificar para que toda la ciudad de Bogotá tenga un gran bosque urbano, como le llaman algunos, de 1.300 hectáreas, se puede hacer, si ya acabo, con un mecanismo, un instrumento que nuestra ley no ha usado todavía, que está en la ley 388 del 97, que se llama transferencia de derechos de construcción. En Bogotá se construyen anualmente en las épocas de alza del ciclo de la construcción unos 6 millones de metros cuadrados al año, y baja a unos 4 millones. Eso genera unos determinados precios del suelo. Parte de eso se puede usar en decirle a los propietarios de la reserva: ustedes tienen un índice de construcción de 1 que no pueden usar porque eso está destinado a reserva por una decisión política. Vendan la que tiene una edificabilidad básica, los que tienen y quieren aumentar la edificabilidad, inclusive no habría recursos ordinarios del presupuesto. Eso ha sido usado en México, eso ha sido usado en Estados Unidos para bienes de interés cultural. Lo mismo se podría usar para la franja de los cerros que Peñalosa quiere volver urbana, y sería un mecanismo que el mismo mercado inmobiliario financiaría esa reserva y permitiría ir lentamente, progresivamente, como un proyecto de futuro, pagar la restauración de la que creo puede hablar Sabina. Julio, tenía la misma pregunta. En ese esquema o en esas presiones, esos modelos de desarrollo clásicos, todos los intereses que hay, ¿cómo sería ese escenario deseado o ese escenario apuesta que podríamos ver desde tu perspectiva? Comparto con María Mercedes que el escenario deseado está en buena medida ya planteado en el plan de manejo ambiental de la reserva. Hay unos mecanismos de transición también, no fueron decisiones a rajatabla, sino que efectivamente existió el consenso. Y ya pensando en lo que deberíamos tener hoy, si la CAR se hubiese puesto seria con la implementación del plan de manejo ambiental, yo creo que ahí se marca un camino de lo que debería ser la reserva. Pero yo quiero enmarcar la reserva en algo que mencionó Julio Carrizosa hace un rato. Por ley, la sabana de Bogotá tiene una destinación prioritaria que es agropecuaria y forestal. Y yo creo que tener acá, en Bogotá, en las goteras de Bogotá, una maqueta de la sabana de Bogotá, en términos de tener unos cerros, una zona de piedemonte bastante estrechita, tener la sabana, humedales, el río Bogotá, una colinita, pues una loma, el Cerro de la Conejera, ese nombre es un poco rimbombante, pues es bajita, no es muy alta, pero uno tiene una serie de elementos geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos que soportan también un ecosistema que hay que tratar de recuperar. Y tener eso acá, tener esa maquetica de toda la sabana de Bogotá, yo creo que nos va a permitir también desde la academia poder acceder a esa sabana de Bogotá muy fácilmente, poder ir con los estudiantes a que aprendamos un poco de cómo es nuestro territorio y que eventualmente esos aprendizajes sirvan para replicar y poder aportar en un ordenamiento de la sabana. Tomás Van der Hamen, como lo dijo creo que Manuel hace un rato, Tomás sembró su bosque. Él, con la observación y con ese inmenso conocimiento, él supo cómo hacer para que el proceso de restauración en su finca fuera rápido. Ahora tenemos aquí 1.400 hectáreas, bueno, no todas ellas serían para estos propósitos, pero tendríamos cientos de hectáreas. ¿Cuánto tiene la finca, Sabina? Menos de 2. ¿Sí? Aquí lo que tendríamos ya es una maqueta de cómo pensar también a futuro nuestra sabana de Bogotá, enmarcado en lo que hoy dice la ley y que es una ley además continuamente violada con aquiescencia de la CAR, de magistradas, etcétera, etcétera, en donde aquí se está primando es urbanización, está primando minería, una minería absolutamente desordenada, desconcentrada que está afeándonos el paisaje, todo ese largo etcétera, legal e ilegal, ¿no? Para también hablar de debates que hay hoy en el país. Entonces yo creo que la reserva es importante como una maqueta de la sabana y creo que académicamente, socialmente, en términos de política y de planificación sería muy importante que la conserváramos. Digamos, te queda un poco más de tiempo, no sé si podríamos hablar algo de las presiones desde la perspectiva geológica y demás, de explotación. Sí, las presiones fundamentalmente pasan por la explotación de agua subterránea. Habría que preguntarle a la CAR y a la Secretaría Distrital de Ambiente, pero hay escenarios que dicen que
más del 70% de la explotación de agua subterránea en la sabana de Bogotá es ilegal. Eso lo que marcaría es una debacle institucional en términos de seguimiento y control. Eso está causando una serie de consecuencias, no las conocemos muy bien, pero está la subsidencia, es decir, un hundimiento regional de la sabana de Bogotá, está causando cuestiones ecosistémicas que no conocemos muy bien porque el agua subterránea va bajando en sus niveles, eso genera implicaciones de calidad de agua. Entonces, yo creo que estas presiones, sumadas con pavimentar la sabana e impedir esos flujos de materia y energía que no conocemos muy bien y que necesitamos continuar investigando, yo creo que nos darían también una base para unas mejores decisiones. Y creo que lo que estamos planteando en el país ante muchas otras cosas, ante el fracking, etcétera, es que sin conocimiento, sino con unas posiciones escolásticas de un montón de opinadores que no justifican jamás sus opiniones en un solo dato, estamos llevando al país y también a la sabana de Bogotá a un escenario bastante complicado y a un escenario que yo creo que tenemos que tratar de revertir, y que todo el tema de derechos transgeneracionales es un tema que también se tiene que abordar acá. Ya se habló de cambio climático, que digamos que gobierna mucho todo este tema de los derechos transgeneracionales, pero acá, pensando en una reserva que no esté permeada por los intereses de unos pocos, yo creo que también toca poner el tema, no solamente de cambio climático, sino también de esos derechos a una mejor ciudad en términos de transgeneracionalidad. Y acá, pues que además de ser un ámbito académico, hay tantos jóvenes, yo creo que estamos también recibiendo lecciones en el mundo de cómo presionar para que las decisiones se tomen pensando no solamente en los de hoy, sino también en los de mañana. Muchas gracias. Sabina, ¿cuál sería tu opinión de ese escenario deseado o ese escenario al que le deberíamos apostar como sociedad dentro de los esquemas de presión, de modelos de desarrollo clásico, de múltiples intereses y demás? Bueno, yo en este tema creo que es importante recordar nuevamente, en efecto, pues me acojo como a lo que ya han dicho María Mercedes y Julio, y es la implementación del plan de manejo ambiental. Pero ¿qué es importante recordar del plan de manejo ambiental? Y pues María Mercedes ya lo nombraba, pero creo que es bueno recordarlo. Aquí hay algunas personas que justamente participaron en ese proceso. Tuvo un proceso participativo, tuvo un proceso de construcción, justamente poner a dialogar los intereses que hay sobre ese territorio, y por eso se habla de escenarios de transición, por eso se habla de preexistencias y por eso se habla de una posibilidad de usos un poco más, digamos, flexible que lo que nosotros conoceríamos como en un parque nacional, que estamos hablando como una conservación más estricta. Ese antecedente es muy importante porque ya es una historia, digamos, ya pasamos por ese proceso, no podemos olvidarlo y no podemos desconocerlo. Justamente eso lleva a estos escenarios de transición, que son, por ejemplo, 7 años para que las flores salgan como actividad de la reserva. Eso quiere decir que no les dice de un día para otro, sino que se dan las posibilidades. ¿Y todo esto qué implica? Pues implica que una gran responsabilidad de la CAR como autoridad ambiental y digamos que ente rector en este caso del plan de manejo ambiental, pero de la alcaldía. Es que la alcaldía está obligada en igualdad con la CAR en cumplir el plan de manejo ambiental. Si uno va a mirar, el plan de manejo ambiental tiene, vamos, aquí sería importante hacer la claridad, tiene 2 aspectos. Uno, que es el régimen de usos, es decir, lo que puedo y no puedo hacer en ese territorio, qué está prohibido, qué está permitido. Y tiene una parte sobre cómo lograr consolidar la reserva, que son 23 proyectos con un plazo de 10 años, con entidades responsables, actividades, indicadores concretos y un costo estimado de cuánto se tendría que invertir para lograr llevar a cabo estos proyectos. ¿Y por qué? Pues digamos que me detengo en esos detalles, porque es importante, ya tenemos una hoja de ruta. Ya hay una manera de lograr llegar a consolidar la reserva. Y justamente por eso es muy importante lo que nombraba Juan Mayer sobre la institucionalidad ambiental. Y es que la alcaldía dice, no, a mí el plan de manejo no me obliga.
¿Quién sabe en cuántos años hay que hacer eso? 100 años, ha dicho el alcalde en algunos escenarios, 100 años, 200 o 10, nadie sabe en cuánto tiempo. No, sí sabemos, hay un plan de manejo. Y entonces vamos a permitir que la segunda autoridad más importante en el país en términos, pues ¿no? El alcalde de Bogotá es como la segunda autoridad en términos políticos, desconozca nuestros instrumentos de gestión ambiental y por eso alegar además su propia negligencia y propia culpa y diga, yo no fui capaz porque no quise, además ni siquiera lo intenté implementar el plan de manejo ambiental, entonces hagamos borrón y cuenta nueva y urbanicemos esa zona. Entonces realmente esto sí está en juego la institucionalidad ambiental, está en juego decir cómo estamos respetando esos mecanismos que como sociedad hemos llegado. Es muy difícil tener planes de manejo ambiental, no todas las áreas, digamos desde los parques nacionales hasta los distritos de manejo digamos, de suelos, necesitan esta figura de plan de manejo ambiental. Ya lo tenemos, no todos lo tienen y debemos avanzar en ello. ¿Cómo? Pues creo que pues aquí ya lo explicaban de una manera pues bastante clara María Mercedes, Julio, sobre esto es un laboratorio donde se puede ir avanzando. Quisiera hacer como una claridad de, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros como ciudadanía? Porque desde el proceso de la veeduría de la reserva y desde Sembradores Van der Hamen hemos tratado de ser muy propositivos, porque no se trata simplemente de decir hagan, no, esto es un reto enorme y necesita que todos nos tomemos de la mano, tanto la ciudadanía, quienes defendemos que exista este espacio, con los propietarios que están ahí, tienen una carga grande con la institucionalidad. Entonces, esto significa que necesitamos hacer un trabajo conjunto. Nosotros venimos impulsando eso y justamente las actividades que hacemos buscan propiciar esos espacios de interacción entre la institucionalidad, la ciudadanía y los propietarios. Yo quisiera aprovechar el minuto que te queda para que nos hables un poco de la restauración, que María Mercedes decía que tú tenías unas ideas respecto a esos escenarios de restauración posibles. Pues en este caso sería pues que crecí en el escenario de restauración pues que hizo Thomas Van der Hamen en su casa. De pronto, bueno, para quienes no lo sepan, pues yo soy nieta de Thomas Van der Hamen y en la casa en Chía, que fue justamente el escenario donde crecí, pues él sembró un bosque cuando yo era muy pequeña y pues justamente vi crecer el bosque, crecí con el bosque y sé lo que significa, digamos que en términos de experiencia, que estos procesos se demoran menos de lo que nos imaginamos. Este proceso de restauración empezó a comienzos de los años 90, mi abuelo ya estaba pensionado y mucha gente decía, usted nunca va a ver el bosque, y lo vio. Y sí vio restaurado el bosque, era justamente el famoso potrero, pues realmente eran unas zonas de cultivo que se dejaron descansar, pues se potrerizaron y se sembraron los árboles. Entonces, a veces pensamos que esto es mucho más difícil de lo que realmente, pues del esfuerzo de lo que realmente implica, y pues lo que necesitamos es empezar a propiciar estos espacios de siembra. La restauración no es solo ir y sembrar unos árboles, por supuesto en el caso de la reserva estamos hablando además de restauración de humedales, tal vez de zonas de pradera que nos identifique cuáles son, digamos, toda esa gama de conectividad de los ecosistemas que bajan desde los cerros hasta el valle aluvial del río Bogotá. Pero pues realmente es empezar a propiciar esas dinámicas, necesita intervención humana por supuesto, pero también dejar que la naturaleza empiece a acogerse a esas dinámicas. Bien, por favor, Juan, ¿cuál sería ese escenario deseado, ese escenario apuesta al que podríamos, digamos, cómo lo podríamos lograr teniendo en cuenta todas las presiones económicas y demás intereses que usted había comentado? Pues es que el escenario futuro va a depender de la capacidad institucional que tengamos. Si es un escenario, y planteo un escenario de corrupción, entonces va a ser muy difícil sacar la reserva. Si es un escenario de legalidad y de institucionalidad, la reserva será una realidad. Esto me lleva a mí a dos puntos. Uno, creo que Peñalosa ha sido muy hábil en generar toda esta gran discusión por fuera de la legalidad, de lo juzgado ya, de cosa juzgada.
abrió la discusión a la cosa juzgada, se sale del plan de manejo, o sea, comete todas las arbitrariedades y nosotros caemos presa de eso en unas discusiones interminables. Entonces me parece que ahí hay un tema para reflexión. Y el otro tema es la responsabilidad de los funcionarios públicos con relación a la visión de futuro, a su compromiso y responsabilidad con el futuro de la región y de la institucionalidad. Es que si aquí termina torciéndole el pescuezo a la legalidad, la institucionalidad ambiental, estamos en el peor de los mundos, no solamente para Bogotá y para la reserva, sino para el país en general. Aquí hay un ejemplo, y ese ejemplo tiene que darse de manera clara, diáfana y transparente. Aquí no hay vericuetos para ver cómo le torcemos el pescuezo a lo que ya fue cosa juzgada, y en esas estamos. Entonces sí, yo llamo una alerta para el futuro de la institucionalidad en Colombia. Si aquí este ejemplo termina con la institucionalidad torcida, tenemos un futuro negro ambiental para el país. Este es un tema de responsabilidad nacional. Este no es un tema de responsabilidad aquí del señor alcalde y de la CAR. No, lo que pase acá y del Ministerio del Medio Ambiente, lo que pase acá va a tener una enorme señal e incidencia sobre todos los procesos que hay en este país, que son muy delicados, que implican un gran debate y un gran conocimiento de la realidad y un gran conocimiento científico para que las decisiones políticas no primen por intereses particulares, sino por intereses colectivos. Ese es el sentido del Ministerio del Medio Ambiente y el sentido del Sistema Nacional Ambiental. Aquí se está jugando el que primen los intereses particulares o que primen los intereses colectivos. Que tomen las mejores decisiones es lo que uno desearía, y con base en esas decisiones podemos ver qué futuro nos espera. Ya que queda un poco más de tiempo para su intervención, yo quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque de alguna manera se reconoce que un sistema social tiene esa variabilidad que puede estar entre lo corrupto, lo legal, un montón de intereses allí. Usted desde su experiencia, ¿cómo lo ve que podría ser ese escenario que de alguna manera en este panel surge de esa reserva? ¿Cómo podemos llegar a… Tener funcionarios con carácter. Es que no es más. Y hay que ser honesto. Y si uno jura ser ministro para responder a la Constitución y a las leyes, pues cumplirlo. Y si no, que no lo sea. Eso es sencillo, no tiene más discusiones. Y aquí estamos en un problema ético. Y ese es el problema del país. Estamos en guerra. No estamos en guerra, aquí no pasa nada. No, mire cómo está el país en este momento. Está incendiado por donde uno lo mire. Estamos con problemas en las fronteras, estamos con problemas en las principales vías, estamos con problemas en múltiples escenarios y estamos en problemas con la reserva Tomás Van der Hamen. Mire dónde estamos. Aquí necesitamos una profunda reflexión y me parece que la responsabilidad, porque hay mucha gente responsable en este país, y esa gente responsable pues tiene que encontrar espacios de fortalecimiento de su capacidad de diálogo, porque la gente responsable en este país además tiene muchas dificultades en hablarse los unos a los otros. Estamos en ese lío, ¿no? Y el reflejo de la Tomás Van der Hamen es el reflejo del país, ¿no? Yo lo miro, digamos, desde esa óptica. No lo puedo mirar de manera diferente. Me preocupa enormemente la paz de este país
Y aquí lo que hay es un conflicto. Es que ya que los dirigentes se vayan y no escuchen lo que se dice cuando son responsables de lo que están haciendo, me parece la peor señal que se le puede dar a los ciudadanos y a la institucionalidad en este país. Tengo que manifestar mi profundo desagrado con el abandono del espacio de quien se supone es el gerente de la zona norte del proyecto que se está debatiendo aquí con la sociedad colombiana y con sus diferentes actores, y no, oídos sordos. Me parece que ese es el país que tenemos en este momento y las consecuencias pueden ser lamentables. Ok, nos quedan más o menos unos 20, no menos, unos 18 minutos para hacer la última pregunta. Digamos, yo tengo una preocupación, digamos, la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana hace un acompañamiento en la revisión del POT, de la formulación del POT, y en esta semana estábamos en ese ejercicio, el POT de Bogotá. Entonces, ellos hacen en el POT se hace una definición pues, legal, que es la estructura ambiental de la ciudad, ¿cierto? Y esa estructura ambiental de la ciudad involucra la estructura ecológica, pero también la relación que hay con el espacio público. Entonces hicimos un ejercicio, una mesa de trabajo en la cual empezamos a mirar cuáles podrían ser las consecuencias de esa doble o esa sinergia que habría entre espacio público y estructura ecológica principal, y ese escenario futuro de la reserva y de muchas de las zonas verdes de la ciudad pues estaría cruzado por los elementos de servicio público, de acceso público, perdón, que involucrarían también la posibilidad de un aprovechamiento económico. Podría ser, eso fue uno de los escenarios que salió de las mesas de trabajo. Quisiera proponerles un poco la opinión de cada uno de ustedes desde la perspectiva de la reserva como acceso a espacio público, si podría llegar a ocurrir ese escenario en que tuviera alguna explotación de desarrollo económico más allá de lo que se ha planteado de construcción, inmobiliario y demás, porque pues de alguna manera es un temor que surgió en esa mesa asociado al POT. Nosotros acompañamos a Bogotá, ¿cómo vamos en la revisión del POT? Bueno, o si no, pues lo que ustedes quisieran exponer de cierre, ¿no? ¿Podemos hablar 5 minutos? Pues desde el punto de vista de Bogotá, porque yo sí voy a hablar de otra cosa, lo que está proponiendo Peñalosa, dicho así de manera simple, obviamente hay que mirarle todas las aristas, es cambiar la noción de estructura ecológica principal. Ya existía esa mezcla entre que los parques hacían parte de la estructura ecológica principal. Hoy en día va a volver todo parques y sobre todo la estrategia de Peñalosa que quiere dejar plasmada en el POT, en su revisión, es que impera la recreación activa sobre la pasiva. Para Peñalosa la recreación pasiva es algo que él no acepta. Para él la estructura ecológica principal, ejemplo, los humedales deben tener alrededor ciclorrutas de cemento. El sendero de los cerros orientales que le ha tocado bajarle un poco, en medio de la reserva, no de la franja de adecuación, es una zona de una gran obra para recreación, para uso masivo. Ese es el gran riesgo. Yo no voy a hablar del uso del aprovechamiento público porque me parece que es un tema ya fuera de este foro, pero yo quiero contarle a las personas que todavía quedan, porque el acompañamiento de la ciudadanía, yo pienso, Juan, que lo más importante, obviamente un funcionario comprometido con sus funciones, valga la redundancia, es lo ideal, es el control ciudadano. Y en el caso de la reserva Van der Hamen lo hemos podido mostrar, y en el caso de Cerros. ¿Qué ha pasado? Peñalosa anunció como uno de sus proyectos prioritarios en enero de 2016 urbanizar la Van der Hamen. Solo presentó la solicitud de realinderación y de sustracción en abril del 2018, o sea, tomó 2 años. Y aún así los estudios, ya lo han dicho aquí quienes son expertos en el área científica y técnica, son muy deficientes. Él pensó que eso en la CAR todo estaba resuelto. Y sí, si fuera por algunos funcionarios de la CAR, sí, pero la CAR, todas las entidades son más complejas que solo el director. Entonces, después de varios meses, las decisiones que tomaron es que no hay
que la alcaldía no podía solicitar la realinderación, que es una figura que se inventaron, no está en el Código Nacional de Recursos Naturales ni en la Ley 199, a partir de los cerros, una experiencia muy negativa. Realinderaron los cerros, terminó en una sentencia de acción popular que les dijo: no, eso es un derecho de la ciudadanía a que sea un área para todos, no para la urbanización, pero ahí la siguen usando. Entonces dijeron: no, Peñalosa no podía haber solicitado la sustracción, lo debe hacer la CAR, la realinderación de oficio, y están en una discusión porque no pueden hacer la realinderación sin una norma de carácter general. Y esa es una decisión del ministerio. El ministerio, después de una reunión reciente que vimos por medios de Duque y Peñalosa, empezó a buscarle la salida a cómo hacer la realinderación, pero no hay un marco general de cómo realinderar, las condiciones, los requisitos, las compensaciones, todo el trámite no, está los estudios para realinderar. Entonces avanzaron con la sustracción. En enero del año pasado, 4 meses después, gracias a un grupo técnico de la CAR, por eso digo que hay matices, que dijo: no están, los estudios no están completos. Aquí se habló de que las vías eran indispensables, imprescindibles para la región. Esa es la propuesta de la alcaldía, la posición de la alcaldía. La CAR dice: no están justificadas las vías, no hay flujos, no se sabe para qué son, cuál es la importancia regional ni urbana de las vías. Entonces, han dicho que son muy participativos. A nosotros nos tocó interponer una acción de tutela que afortunadamente ganamos parcialmente hace poco, para que nos reconocieran tercero interviniente en el trámite de sustracción, apenas hace menos de un mes. Yo no iba a notificarme por razones de tiempo, pero ya por conducta concluyente me notifiqué. Y pues podemos interponer recurso contra todas las decisiones. No han iniciado el trámite de las licencias, a pesar de que lo debían hacer simultáneamente. Entonces vamos ahí, y estamos a finales de marzo, o sea que hay esperanzas, con movilización ciudadana, con muchos ojos mirando, pues porque a algunos no les gusta irse a un plantón o a sembrar, pero pueden estar pendientes con derechos de peticiones, con los ojos ahí puestos en ese trámite. Yo creo que lo podemos lograr, porque los requisitos para sustraer no los han llenado, no los han cumplido. Realinderar están enredados porque no saben, no tienen una norma general, quisieron salir del paso por ahí con una resolución que no les salió muy bien. Y ahí tuvimos opción de que el ministro anterior nos dio un espacio de participación ciudadana. El actual parecía muy proclive al tema ambiental, no ha dado ningún espacio de participación ciudadana, ni siquiera una cita a la veeduría para discutir este tema. Entonces ahí está, después de que decidan, eso entrará al POT, y en el POT eso sigue siendo suelo rural, todavía, si quiten la sustracción, y después en el POT, en el Consejo no hay nada que hacer, en el Consejo aprobarán cualquier cosa que Peñalosa lleve, pero eso va a estar ocurriendo hacia octubre. La decisión, si la toman en el POT, si va a la Van der Hamen, si el Consejo Directivo, en el Consejo Directivo los miembros institucionales del Consejo Directivo, algunos obviamente, pues puedo decirlo, los gobernadores han hecho muchísimo a favor de la reserva, y no han hecho casi nada los representantes de la sociedad civil. No, los de la sociedad civil, nada, por ellos mañana aprobaban, por ellos hubieran aprobado el año pasado. Entonces, ahí vamos. Yo creo que con las salvaguardias del caso es una pelea que podemos ganar. Me pasé el tiempo, pero la gran amenaza es una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca que hace seguimiento al fallo del río Bogotá y que pretende que puede mejorar las condiciones del río Bogotá urbanizando todo el norte. Y la gran amenaza realmente es esa magistrada que esta semana estuvo haciendo visitas con la CAR a la zona norte y que ya tiene una fecha perentoria para obligarle al Consejo Directivo de la CAR a que apruebe la propuesta de Peñalosa. Bueno, nos queda tiempo para un comentario, no sé si alguno de ustedes quisiera cerrar.
Dos comentarios. Dos bueno, comentarios. Una pregunta. Yo quisiera saber aquí en este auditorio quién está por parte de la CAR. Que levante la mano. O sea, no hay nadie de la CAR. Quisiera, se invitó pero no vino. Bueno, quiero saber quién del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está acá. ¿Alguien? No. Y quiero preguntar quién del distrito está acá. Bueno, entonces ya saben entre quiénes estamos hablando. ¿No? Y ya saben, ¿no? Me parece que esto es una clara muestra de dónde está este tema y me lleva a mí a pensar que hay actuaciones que ya están tomadas, decisiones que ya están tomadas, que no necesitan venir a discutirse ni a debatirse ni absolutamente nada, porque ya están tomadas. Y por lo tanto, ese es un riesgo enorme. A mí me llamó mucho la atención que con un grupo de personas nos hicimos la solicitud de ser terceros intervinientes en este proceso ante la CAR y nos lo negaron. Entonces, algo pasó ahí, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, esto también muestra claramente que este proceso no es transparente, ¿no? O sea, ahí hay un problema de transparencia, ¿no? Y me parece que lo de sociedad civil que nos reúne aquí, pues es la fuerza, además de los recursos legales que se puedan interponer. Pero a mí sí me preocupa mucho que salga una decisión que después reversarla dentro de los tribunales toma años y mientras tanto por ahí se van haciendo una que otra vía, uno que otro edificio, una que otra cosa que se vuelve totalmente irreversible para que 5 años después fallen diciendo que se tiene la razón y que no debería estar eso ahí, pero que como ya está, pues no hay nada que hacer, hay que dejarlo. Entonces ese es un vacío en nuestro sistema jurídico que me parece a mí que es el que permite todas las arbitrariedades del sector público. Así que ese es un escenario ya de comentario final y bueno, notar que aquí no están los que tendrían que estar porque son los que toman de una u otra forma las decisiones. Gracias. Dos cortos. Para un comentario corto y para poder pasar a las preguntas. Sí. Uno corto tiene que ver con cómo es el tema económico con estas áreas protegidas y siempre se ven cuánta plata se le puede sacar, pero nunca hay estudios serios de costo-beneficio y esos estudios serios de costo-beneficio pasan por salud pública. Guillermo acaba de sacar un documento de política con el Foro Nacional Ambiental sobre el costo que tiene la mala calidad del aire, la terrible calidad del aire en términos de salud pública, pero no hay estudios que liguen todo este tema de áreas protegidas como purificadores al menos zonales de salud pública. Entonces, cuando tengamos eso, entonces la discusión de pronto se va para otro lado. Y termino diciendo, este POT, afortunadamente la ciudadanía va a tener el espacio porque hay 3 temas muy preocupantes: la urbanización de la Van der Hamen, una ciudad que se va a arriesgar en buena parte de las llanuras de inundación, y tercero, que los huecos del Tunjuelo, que están considerados en el POT vigente, las zonas de explotación minera, como una zona para devolverle en algo los pasivos ambientales de décadas de explotación y de una ciudad terrible allí, ahora entonces van a cambiarlo también para que estas empresas que hicieron todas estas cosas que generaron tantos deslizamientos y afearon de manera tan fuerte el paisaje del sur bogotano, ahora puedan urbanizar en una zona además inadecuada porque eso se llenó con escombros y eso desde el punto de vista geotécnico tiene todas las problemáticas y desde el punto de vista sísmico también. Y con las proyecciones, proyecciones equivocadas, entonces están pensando en represar más quebradas en Chingaza
para hacer allá represas, y siempre que hay megaproyectos uno tiene que pensar mal en términos de la ética de esos administradores que impulsan megaproyectos. Ok, ¿algún comentario final? Nos quedan 2 minutos o algo así. Y abrimos a preguntas. Okay. Bueno, yo quisiera hacer solamente como 2 anotaciones. La primera es cuando se presenta la propuesta de la alcaldía, y es decir, una posibilidad de la ciudad con espacios verdes, de hablar de ecosistemas urbanos, pero ¿por qué estamos hablando de urbanizar las reservas y no de reverdecer lo urbano? O sea, la discusión también tiene que estar ahí. O sea, Bogotá tiene un déficit tremendo. Mientras talan árboles por toda la ciudad, entonces solo en el norte vamos a tener unos corredores verdes y el resto de la ciudad, ¿qué? Entonces creo que esa también es una discusión muy importante en este tema de la reserva. No vamos a acabar con la única reserva, ¿no? Pues como en el borde norte, para urbanizarla, y en el resto pues talemos árboles y más. Digamos que esos ecosistemas urbanos pues necesitan de un desafío mucho más importante. Y lo segundo, frente al uso público o pues la posibilidad de acceder a la reserva, pues la CAR tiene un plan de uso público, ya digamos que en el marco de la implementación del plan de manejo sacó un plan de uso público que no lo tiene publicado en ningún lado porque salió en el 2016, no hay implementación, y más allá, digamos que ya viene todo este tema de cómo podemos trabajar con los propietarios, pero más allá de que hayan predios públicos y predios privados, pues se tiene que avanzar en un esquema, y es esa reserva presta distintos servicios. Habrá que, digamos que ese es el escenario de discusión en el que deberíamos estar avanzando, cómo vamos a diseñar predio a predio, qué va público, qué va privado, y cómo podemos tener uso público, bien sea pagando o bien sea gratuito en estos espacios. Esa es la discusión que deberíamos estar dando, no que si urbanizamos o no urbanizamos, digamos eso ya lo superamos, y creo que tenemos grandes desafíos y retos sobre los que deberíamos estar trabajando, y ese es uno, que no está resuelto. Bienvenidas, digamos, las distintas opiniones, y ahí es donde hay que llegar a acuerdos, y está bien, tal vez algunos tengamos que ceder en algunas cosas, otros en otra, frente a la visión que tenemos sobre cómo debería ser esa reserva, pero es ahí, no es si urbanizamos o no urbanizamos. Muchísimas gracias a todos. Entonces podemos pasar a la ronda de preguntas en el tiempo que nos queda. 2 minutos por pregunta. Una pregunta para María Mercedes, que viendo este cambio de concepto que hay en el nuevo POT, entre estructura ecológica principal, que lo cambian a esta estructura ambiental, ¿qué podemos hacer para hacer como un reversazo a eso, o eso ya es… ¿Tenemos que esperar que en el POT se decida, o se puede empezar a hacer algo contra eso? La idea sería que recogiéramos varias preguntas y luego… Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Barragán, estudio Administración Ambiental en la Universidad Distrital, y yo quiero hacerles una pregunta a todos los panelistas, y es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a unir desde ustedes que tienen algo de experiencia y nosotros que estamos en la academia, que tenemos la fuerza de hacer movilización social, que también ustedes, o bueno, nosotros también, acudiendo a las instancias para, en serio, por ejemplo, el tema del magistrado que estaban diciendo, de la magistrada, me parece que es una persona importante a la que la movilización social debería ejercer presión, tanto por la parte legal, como pues también está la parte legal de casa. Bueno, esa era la participación que quería dar. Gracias. Bueno, buenos días. Creo que las personas más mencionadas han sido Thomas van der Hamen y Enrique Peñalosa. Pero realmente, ¿qué pienso yo? Como ciudadana normalita, yo no soy ni ambientalista ni activista, pero pues como ciudadana me interesan los temas. Es que más allá de las posibles obsesiones personales que se han reflejado del actual alcalde, ¿sí? Hay un actor del que no se ha hablado, y es el actor privado, que es el que presiona al que esté, que hoy sea Enrique Peñalosa, que mañana sea otro, de pronto el ministro Juan Meyer también recibió presiones de privados. ¿Dónde está, digamos, la responsabilidad y cómo se ha visibilizado o no esa presión del constructor interesado
en esos predios, ¿sí? Del operador de las rutas, no sé qué, ciclorrutas o senderos turísticos. Entonces, a mí me parece que ese actor nunca debe ser olvidado, ¿bien? Porque no es solo un problema de lo público, porque estamos conviviendo con las bien creadas alianzas público-privadas, pero que se han degenerado en el camino. Entonces, a mí me parece que también tengo que tener mucho, digamos, ojo, vigilancia en esos intereses que hoy pueden estar presionando a un alcalde y mañana puede ser Pepe, puede ser Juan, y va a estar ese mismo inversionista interesado en presionar por romper lo público. Dos preguntas más y ya pasaríamos a allá. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es que me acoge, todos los días tengo la misma pregunta. ¿Cómo destacar a la reserva como esa conectividad ecológica, social, jurídica entre todos los ecosistemas y todos los sistemas que son este territorio de la sabana y este territorio de Colombia? Nosotros, y invito a las universidades, sobre todo acá en los Andes, donde se ha generado una cátedra y una manera de formar a los estudiantes en pensamiento sistémico, invito a que generemos pensamiento sistémico y miremos el territorio como sistemas. Son sistemas de grandes sistemas y nosotros estamos viendo, como decía aquí el representante del Instituto Humboldt, la reserva es un punto y por ahí decían que la reserva es una isla y otro dijo que, el señor que se fue, dijo que cuál era la conectividad de la reserva. La conectividad es que son sistemas de sistemas más grandes y no estamos pensando sistémicamente. Y lo que dice aquí la señora es absolutamente cierto. Podemos pensar honestamente, sistémicamente, podemos pensar maravillosamente, pero ¿qué hacemos con los intereses privados, que son los que manejan la economía del territorio? Entonces, yo no sé si hice una pregunta. ¿Cómo destacar el vínculo jurídico? Porque es que además a la magistrada se le olvidó que si la sentencia se hace cumplir, el río Bogotá se puede sanar y la reserva se puede conservar. Buenas tardes, yo soy Marta Ibarra, yo soy habitante de Cota. Yo no soy estudiante ni ambientalista ni nada, pero sí soy una usuaria de la vía Suba-Cota. Estoy a favor total de que pues, se mantenga la reserva Van der Hamer. Todo lo ecológico pues hay que protegerlo, porque de ahí es donde venimos todos. Pero, ¿qué solución se puede dar a esta vía? Porque es increíble que una vía que puede ser 10 minutos para llegar a Suba o llegar a Bogotá, uno pueda gastarse 2 horas. Mi hijo todas las mañanas transita por ahí, se gasta 1 hora y media y él estudia en Suba. Entonces, es una vía que está totalmente destruida, en la cual no hay cómo transitar, todos los días hay accidentes y adicionalmente la cantidad de gente que se transita en bicicleta o en moto y pues no cabemos. Se riega un vaso de agua y se atora esa vía. No sé quién me pueda responder, pero hay que dar solución también. Sobre la pregunta de Rodrigo sobre qué hacer, bueno, en el POSBA hay muchas cosas muy graves, por lo menos la reserva Thomas Van der Hamen es un determinante superior jerarquía. A mí se me olvidó decirle que además de las decisiones en la CAR, el ministerio tiene que derogar la resolución 475 del 2000, porque el ministerio ha querido pasar de agache. Las cosas en derecho se deshacen ¿cómo se hacen? Y mientras esa resolución esté vigente, es un determinante de superior jerarquía, porque el que alinderó fue el ministerio en un plano indicativo y eso no lo puede decidir el Consejo Directivo de la CAR. Yo creo que tenemos que pedir una audiencia a la CAR, una audiencia pública sobre la revisión y sobre la posición de la CAR a la revisión. Ya un día en una audiencia en el Congreso, el director de la CAR nos dijo que el problema de la participación ciudadana no es él, sí, claro, no es de él, que era de la alcaldía. La alcaldía va a hacer una participación totalmente insuficiente, incompleta, sin respetar a la ciudadanía, porque ya lo ha mostrado. Pero la CAR
no es el trámite de la ley 388, es que la CAR nos diga que está concertando, porque ya hay actas de concertación y que va a concertar. Solo queda eso en esa etapa y después, pues sí, en este caso sí, desafortunadamente, pues vendrá el tema de las largas demandas. Por ahí yo siempre anuncio las demandas para obligarme a presentarlas y no demorar más. Pues vamos a ver si presentamos una acción popular a la CAR exigiéndole que cumpla ciertas cosas ambientales que ella debe cumplir. En la movilización, mire, a los jueces hay que respetarlos. Yo creo que es de lo poco, con todos los problemas con cartel de la toga y todo, que queda en este país de institución que hay que cuidar y respetar. Las decisiones judiciales se respetan, eso no quiere decir que uno no pueda manifestar su desacuerdo. Yo no haría un plantón contra un juez, a mí, pues puede ser por mi formación de abogada y por lo tanto que han hecho por este país las sentencias de los jueces. Hay que hacer plantones al ministerio, por ejemplo, y al consejo directivo de la CAR, que todavía no ha tomado la decisión, pero la juez sí ha rebasado sus competencias. No puede ser que vía un desacato esté dando las órdenes que esté dando y ella tendrá que responder a un nivel disciplinario y otro nivel. Se le interpusieron recursos contra las decisiones que tomó, la corrigió, pero siguieron siendo graves, no las contestó, las dejó allá. El Tribunal Superior de Cundinamarca admitió una tutela interpuesta por la veeduría, no le dieron trámite. El Consejo de Estado, perdón. Pero movilicémonos a otro nivel. Los intereses privados, pues mi percepción es que de organizaciones ciudadanas, sobre todo con cierta organización, pues marco legal, digamos como las veedurías, pues hay que relacionarse con el sector público. Yo creo que eso es más un tema, ahí sí, de los medios que están muy cooptados por la alcaldía y de otro tipo de investigaciones que vayan mostrando esas relaciones, las han mostrado. Yo creo que hay que revivirlas. ¿Y cuál fue la última pregunta? Ah, sí. Sí, mire, Peñalosa ha usado, es el gerente de Ciudad Norte inclusive, ha usado vía cota como un argumento para decirle a la gente que que eso es un problema de la reserva, que si la reserva no se sustrae no va a haber vía cota. El plan de manejo ambiental contempla la vía cota, el mejoramiento, inclusive algo de ampliación de la vía cota, dentro del plan de manejo por la conexión importante de esa vía, dentro del plan de manejo, sin sustracción. Inclusive si la quisieran todavía ampliar, esa es una sustracción que nosotros, las organizaciones ciudadanas que hemos estado ahí, a esa no nos oponemos, porque sabemos que hay temas de movilidad regional, que como la autopista es un dolor, pero la autopista hay que ampliar. Sí, querríamos que no hubiera eso, pero la vía cota, inclusive la que contempla el plan de manejo, sin sustracción, la hubieran podido hacer. Pero no, porque en el plan de desarrollo de Peñalosa no incluyó la vía cota. Revisen, busquen los programas, el programa de ejecución, no me acuerdo ahora el artículo, la vía cota Peñalosa no la incluyó, no tiene recursos dentro del plan de desarrollo, pero le dice a la gente que es un problema de la reserva. No sé si alguno… El tema de la vía cota yo creo que cada vez se va a deteriorar más, porque eso es una forma de que la población le ponga presión a la reserva Van der Hamen, como ya se dijo. Entonces, los políticos actúan de una manera muy particular. Yo diría que en este momento, que estamos tan cerca a decisiones que se deban tomar y que estamos también ya a puertas de que el gobierno de Peñalosa, por fortuna, concluya, creo que tenemos que enfatizar en la comunicación. Tenemos que generar de esto un tema que tenga mucha visibilidad ciudadana y de la prensa. Si algo puede asustar a los de la CAR y al ministerio y al tribunal y a todo esto, es en el momento que los medios empiecen a hablar y a preguntar, a hacer preguntas. En ese momento se pellizcan. Mientras no esté pasando nada en la opinión pública y en los medios de comunicación, están tranquilos. Así que yo diría que aquí se necesita una gran estrategia de comunicación en este momento,
que confronte los diferentes temas y qué es lo que se propone, qué es lo que se perdería, cómo es el asunto y generar una mayor divulgación. Esa sería mi conclusión en este momento de corto plazo. Del largo ya hemos hablado y del pasado también, ¿no? Así que estamos en este momento, en el momento de decisiones y eso es muy importante. Sobre el sector privado. El sector privado tiene ahí grandes extensiones de tierra, o sea, son muy pocos propietarios realmente. Ese es un buen reflejo de lo que pasa también con la propiedad privada en el país, ¿no? ¿Quién concentra las mejores tierras y es un porcentaje mínimo con relación al resto del país? Ellos nunca van a aparecer. Pues ellos, ¿qué se van a exponer? No, pues, ¿exponerme para qué? No, ¿cómo así? Eso que lo manejen allá los otros, pero exponerse de ninguna manera, hacerse visible de ninguna manera. Así que ahí no hay ninguna esperanza de que podamos traerlos a este debate a los propietarios. Además que con ellos se debatió mucho. O sea, han sido enormes reuniones, debates, no sé qué tal. Ellos están y pasan agachados, como está pasando el gobierno, como está pasando la CAR. ¿Sí? Así que activar eso, hay que activar algo fuertemente. Bueno, no voy a reiterar en la importancia de las diversas maneras de movilización, en el uso de medios de comunicación y redes sociales como presión, sino que me llamó mucho la atención esa pregunta de cómo hacemos, de cómo creamos alrededor de la Reserva Tomás Van der Hamen también una simbología, cómo creamos un imaginario alrededor de la reserva y yo creo que pasa mucho por conocerla y entonces ahí yo ahora, la que va a responder realmente ese tema es Sabina, pero yo creo que pasa por ahí, tenemos que imaginarnos cómo volverla algo más tangible y generarle también como una serie de un grupo crítico que genere esa presión y que lleve a que tengamos esa reserva nosotros y los que vienen. Bueno, yo quisiera, voy a tratar de tocar 3 puntos, pero uno que creo que es muy importante es frente a los propietarios, hay que hacer distinciones. La reserva tiene una gama diversa de propietarios. Por supuesto, se entiende que la pregunta que haces es respecto a los propietarios que tienen un interés económico y están ejerciendo presión para que esto se transforme. No son todos, afortunadamente. Son una gran parte, sí, también. Están organizados, tienen una asociación y pues digamos que participan también en algunos espacios, justamente pues han tratado de hacer como todo el lobby posible y creo que sí es fundamental pues develar los intereses que hay ahí en medio. Pero tampoco podemos desconocer que hay unos propietarios que les quedó la figura de reserva y que pues eso es digamos que dentro del margen, digamos de la Constitución, pues es una función ecológica de la propiedad que hay que cumplir, pero con los que también hay que buscar alternativas. Ya María Mercedes contaba algunas opciones de transferencia de derechos de edificabilidad o incluirlos dentro del proyecto y cómo podrían desarrollar actividades que sean beneficiosas a la reserva. Y en eso hemos sido muy insistentes nosotros, digamos que como Proceso Ciudadano de Defensa de la Reserva, porque hay que dialogar con las personas que están dispuestas a ello. Por eso digo que es importante hacer esa distinción. Nosotros hemos podido acercarnos a algunos de los propietarios, no necesariamente son totalmente pro reserva o totalmente en contra, pero están dispuestos a buscar caminos de cómo hacerlo y hacemos siembras en algunos predios privados, justamente trabajando la mano dónde podemos hacerlo, cuál es el mejor lugar y empezar a avanzar en la consolidación de ese plan de manejo ambiental. Entonces creo que en la medida en que podamos fortalecer eso con quienes están dispuestos, estamos también demostrando que hay otra manera de hacer las cosas y que no necesariamente son todos los propietarios los que están en contra y le da también una luz a las entidades para ver que hay otros caminos para lograr implementar la reserva. ¿Qué podemos hacer? Pues bienvenidísimos todas y todas a sumarse a este proceso ciudadano, ha sido lo más abierto posible, tenemos personas de distintas edades, de distintas disciplinas y hacemos
una variedad de actividades. La primera, a la que se podrían sumar todas las personas que están acá, es que este domingo tenemos Festival de la Reserva en la Quebrada La Salitrosa. Si nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, está toda la información de cómo llegar. Es una jornada donde vamos a tener siembra, mantenimiento de las siembras que ya hemos hecho, canto al agua, jornadas de sensibilización y contar qué es lo que está, digamos, dónde está la reserva, el mapa, en qué lugar estamos localizados, cuál es la importancia, y tratamos de que todas estas actividades, aparte de acciones, pues sean también pedagógicas y nos permitan ir sumando más y más personas. Esto también pues es ciudadano, lo hemos demostrado de diversas maneras, y creo que ha sido gracias a ese trabajo ciudadano que hemos logrado estar hasta, digamos, donde estamos hoy, pero necesitamos siempre más voces y manos que se sumen, y esa es la manera en que podemos seguirle mostrando a la alcaldía y realmente lograr ponerle un freno a este proyecto. Ok, bueno, con esa no, sí, ahorita al final los que quieran nos podemos acercar, pero estamos como Reserva Thomas van der Hamen, reserva así en las distintas redes, pero pues quienes quieran buscarla puntualmente al final se pueden acercar y la buscamos. Ok, con la invitación entonces finalizaríamos el foro. Un agradecimiento para todos. Bueno, y aquí finalizamos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por habernos acogido. Muchas gracias a los moderadores de los dos paneles, por supuesto a los panelistas y a ustedes por su participación, y gracias que no son extensivas a los funcionarios que no asistieron, de las instituciones públicas que no asistieron, y a los que asistiendo se retiraron inoportunamente. Quiero simplemente llamarles la atención para que estén pendientes de próximos foros que se van a organizar en el plan de trabajo del Foro Nacional Ambiental. Va a haber un foro sobre el fracking, va a haber foros en varias ciudades sobre las posiciones ambientales de los candidatos a las alcaldías, y están invitados a que le hagan un seguimiento a estas iniciativas y muchas más que están programadas para el resto del año. Gracias.